Falta acabar nuestro tema 3, chicos. Hoy acabamos. El tema no es muy largo, les cuento. Entonces, ya después de que terminemos, vamos a entrar a las preguntas, las dudas de toda la unidad. Y ya mañana hacemos el resumen de los 3 temas finales. A ver qué se conecta. ¿Cuántos están ahorita? 52. Creo que son un poco más. A ver que se conecten un minuto más para que se conecten todos. Bueno, entonces mientras se van conectando, hoy vamos a avanzar la última parte de la historia de América. Vamos a avanzar la independencia y el último punto que es la conformación de los nuevos estados. Son 2 temas muy cortitos. Y luego hacemos un resumen de la historia 3, o sea, América. Y mañana ya vemos el resumen completo de lo que es el tema 1, geografía, tema 2, historia contemporánea, y tema 3 es historia de América. Y así estamos listísimos para el parcial del viernes, ¿no? Bueno, a ver, ya somos 70 y, ¿no? Lo voy a ampliar. Bueno, buenos días a todos, chicos. Sé que estaban contentos porque había acabado, pero no, falta el poquingo de nuestro último tema 3, que es la independencia y la conformación de los nuevos estados, ¿sí? Metámosle pila, ya es el último tema, chicos, ya estamos acabando, ya se aproxima el primer parcial, entonces tenemos que estar con todo. Bueno, entonces hoy vamos a finalizar el tema número 3, ¿no? Que es la historia, el tema 3 que finaliza la historia de América con la independencia y la conformación de los nuevos estados. Bueno, el día de ayer ya empezamos la unidad 3, que es Historia de América. Ayer vimos la América precolombina, ¿no? Prehispánica, que fueron todas las civilizaciones, culturas que se establecieron antes de la llegada de los españoles. Luego vimos América colonial, ¿no? La vida, el descubrimiento, la conquista y el colonizaje, cómo se vivía y demás. Y ahora vamos entonces a la independencia. Vamos a comenzar. A ver. Bueno, comencemos. Entonces, a principios del siglo XIX, el mundo estaba viviendo bajo la influencia de lo que fue la Revolución Industrial, que se había iniciado en Gran Bretaña, y las revoluciones políticas que fueron la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos 3 acontecimientos marcaron grandes transformaciones en la sociedad, sobre todo el idealizar libertad. Una idea jamás antes concebida, ya que se vivía bajo el dominazgo, bajo la esclavitud y bajo el poderío de las grandes monarquías que vivían en ese momento, que eran Gran Bretaña, Francia y España. Entonces, gracias a estos procesos, las colonias americanas iniciaron su proceso de independencia. ¿Cuáles eran las colonias americanas? Lo que hoy es América, ¿no? Que vivíamos bajo el yugo de la corona española, como lo hicimos notar durante la clase de ayer. Vamos entonces a la cronología de los sucesos que preceden a la independencia. ¿Qué quiere decir preceden? Lo que es antecito,
¿no? De que se inicie la guerra como tal. Comencemos entonces que en 1776 Estados Unidos va a lograr la independencia de Gran Bretaña. Este hecho será el primer estímulo para América del Sur, porque América dirá, si estas colonias han logrado liberarse de Gran Bretaña, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Luego, unos años más tarde, en 1808, España va a ser invadida por Francia. Va a ser un acontecimiento que marcará el inicio de los ideales libertarios en América. ¿Por qué? Porque España es invadida por Francia, por lo tanto, allá en España, esta invasión provocará una crisis económica militar. Porque obviamente España estaba peleando con todo contra Francia y entonces estaba debilitada. Por lo tanto, todo eso que pasaba en España va a repercutir en América. Otro acontecimiento que también marcará, ¿no?, en este inicio de la guerra de la independencia americana, será que el rey de España, que en ese entonces era Fernando VII, va a ser tomado preso por los franceses. Hasta el día de hoy hemos recalcado que el mandamás de la corona española siempre ha sido el rey. Pero miren, si el rey está preso, no hay autoridad en España y no hay autoridad en América. Porque acordémonos que el virrey, el capitán, los gobernadores, las audiencias respondían al mando del rey. Pero el rey en ese momento estaba preso, España estaba viviendo una crisis por la invasión, lo cual creó también, ¿no?, una crisis de poderío español en América. Ahora, en España, que estaban siendo invadidos por Francia, van a formar juntas de gobierno para poder luchar contra esta invasión francesa. Recién en 1814, España va a recuperar su independencia, pero hasta eso van a pasar 6 años. Que luego, cuando hagamos una división de los acontecimientos de la Guerra de la Independencia, vamos a darnos cuenta qué pasó en esos 6 años. Una vez en 1814 logran retirar a las tropas francesas, España es independiente, pero además Fernando VII recuperará su libertad y volverá al trono. Pero cuando vuelva al trono, Fernando VII va a notar que hay muchos cambios que han pasado en torno a su apresamiento e invasión de Francia en España. Este es el contexto, pero ahora vamos a verlo más en detalle, ¿no? Todo esto que estaba entonces ocurriendo en España se inició, acordémonos la fecha. La invasión se dio en 1808 y acordémonos que ellos nos decía en la diapositiva que todo eso que pasaba en España va a repercutir en América. Y tan solo un año luego, en 1809, en América van a comenzar a surgir los primeros levantamientos independistas, aprovechando el apresamiento del rey. El primer levantamiento de independencia va a darse en mayo de 1809 en La Plata. La Plata era la capital de la audiencia de Charcas, lo que hoy es Sucre. Y miren que estamos viendo la historia de América, no la historia de Bolivia. Entonces, nótese la gran importancia de que aquí en Bolivia, en lo que hoy es Sucre,
se dio el primer grito libertario de América. Resalten eso, ¿no? Anótenlo o recuérdenlo siempre. Eso fue entonces en 1809, mientras el rey estaba preso. Ahora, luego de eso, esas ideas hicieron que surjan otros levantamientos. Hubieron levantamientos en La Paz, hubieron levantamientos en Bogotá, en Quito, pero rápidamente estos levantamientos van a ser reprimidos por las autoridades que todavía quedaban en América. Sí, sí, es verdad, España estaba invadida, no había rey, pero todavía en América existía la presencia de los virreyes, gobernadores, capitanes generales y demás, que respondían, por supuesto, a la confianza que le había dado la corona. Entonces, todo eso reprimieron a los independistas, ¿no? Americanos. Pero yo digo, no importa, porque la idea ya se inició. Si bien fueron reprimidos, la idea ya se inició. Y entonces, para que un acontecimiento se desarrolle, solamente necesita un inicio. Y el inicio fue el 25 de mayo de 1809 en La Plata. La Plata en ese entonces era la capital de la audiencia de Charcas, lo que hoy es Sucre. Ahora, un año más tarde, en 1810, estos levantamientos van a tomar más fuerza y van a iniciarse desde Buenos Aires. El virreinato, ¿se acuerdan cuando ayer hablamos que América era tan grande que el rey lo había dividido en virreinatos políticamente? Entonces, ¿no? Habían ahí el virreinato de La Plata, el virreinato del Perú, ¿no? El virreinato de Nueva Granada, ¿no? Y así. Ahora, enfoquémonos en dos virreinatos, sobre todo en esta independencia. El virreinato del Perú y el virreinato de La Plata. ¿Por qué les digo enfoquémonos en estos virreinatos? Porque les cuento que desde el virreinato de La Plata, lo que hoy es Buenos Aires, fue el virreinato más rebelde en contra de la corona. Fue el lugar donde salieron más guerrilleros a pelear por la independencia y a apoyar al resto de los países para que se puedan liberar. Y el otro virreinato del Perú, les cuento que era el virreinato que más se aferraba a mantener el poder del rey. Bueno, tomando ese contexto, continuamos. Entonces, en 1810 van a haber otros levantamientos que van a salir desde el virreinato de La Plata. Entonces, desde ahí, que va a ser la primera que se va a liberar, van a, ¿no?, apoyar a Paraguay, van a apoyar a Uruguay, van a apoyar a Cochabamba, van a apoyar a la gobernación de Santa Cruz de la Sierra para que puedan levantarse e iniciar, ¿no? Iniciar sus independencias. Ejemplo que seguramente cuando ya lo veamos en la historia de Santa Cruz de la Sierra da su primer grito libertario el 24 de septiembre de 1810. Ahora, todos estos, gracias al apoyo del Virreinato de La Plata, se levantan. Pero prontamente todos estos levantamientos van a ser reprimidos por el virrey del Virreinato del Perú, que va a querer recuperar los territorios que se habían independizado, ¿no? Entre ellos el de Buenos Aires. Ahora, en la figura de la explicación de la Guerra de la Independencia de América, se van a resaltar dos elementos muy importantes, o dos protagonistas, vamos a decirlo así. Unos son los patriotas y otros son los realistas. Y esto tenemos que tenerlo claro porque a veces yo no les voy a decir todo el concepto, más solo le voy a decir, se pelearon patriotas y realistas.
Entonces, este es el momento de entender quiénes eran los patriotas y quiénes eran los realistas dentro de la guerra de la independencia. Los patriotas eran todos esos ciudadanos que querían que hayan autoridades americanas. Entre ellos, los criollos, que se acuerdan que ayer les conté, ¿no? Que los criollos eran hijos de papá español y mamá española, pero solamente por haber nacido en América no tenía, ¿no?, el derecho a tener autoridad, a acceder a cargos públicos. Bueno, los criollos van a ser patriotas. Dentro de los patriotas, por supuesto, están, ¿no?, los mestizos, los indígenas, los campesinos, ¿no? Todas esas personas nacidas en América. Ellos son los patriotas. Ahora, los realistas son todos los que querían mantener la autoridad de la corona o del rey. Entre ellos, por supuesto, que están los españoles. Listo. Entonces, esos son los que se van a enfrentar en esta guerra de la independencia. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto que ya iniciaron el proceso de levantarse contra la corona, aprovechando la crisis que hay por la invasión francesa. Fueron levantamientos de independencia que fueron reprimidos por el virreinato del Perú. Ahora, la guerra de la independencia en América lo vamos a dividir en dos periodos. Un periodo va a comprender entre 1810 a 1814, que va a ser llamado como la Guerra Civil. ¿Por qué se llamaba la Guerra Civil? Porque es el periodo en el que España está invadida por Francia y es el periodo por el que el rey está preso. Por lo tanto, España, como tenía que lidiar con sus propios problemas, no va a enviar ninguna tropa desde España a América. Entonces, es civil porque se van a enfrentar entre los americanos. Es decir, se van a enfrentar entre todos los patriotas versus los realistas, entre todos los que vivían en América. No va a haber ninguna injerencia, digamos así, del rey, porque el rey estaba preso, tenía sus propios problemas. Bueno, son guerras entre ellos nomás, entre los americanos. Entre los americanos quiere decir entre los criollos y españoles, entre el español y los indígenas, y así sucesivamente. Ahora, el segundo periodo va a ser entre 1814 a 1825, cuando finaliza la Guerra de la Independencia. Ahora, esta ya es la verdadera guerra. ¿Por qué? Porque en 1814 retoma, ¿no?, el poder Fernando VII cuando España recupera su libertad. Y cuando Fernando VII vuelve al trono de España, y ya, bueno, así como que tiene una cierta calma, se dará cuenta de todo lo que está pasando en América. Se da cuenta que se empezaron a levantar contra su poder, que hay una guerra civil, que quieren sacar a los virreyes, que quieren volverse países independientes, y por último que ya no va a haber más plata que extraer. Y entonces dijo, no, no lo voy a permitir. Entonces, ahora sí voy a enviar a todo mi ejército para poder derrotar a esos patriotas rebeldes. Entonces ahí ya empieza el ejército, los armamentos a llegar, y entonces empiezan, ¿no?, a pelear, pelear ya en una guerra más sangrienta. Entonces, acordémonos siempre de los dos momentos de esta guerra. El primer periodo, que fue entre 1810 a 1814, cuando España está invadida, hay crisis y solamente es una guerra civil entre americanos. Y la segunda fase de la guerra, que es entre 1814 a 1825, cuando Fernando VII retoma el poder, envía su ejército, quiere recuperar además todos los territorios que se habían independizado, entre ellos Buenos Aires, Santa Cruz, Cochabamba, Ecuador, Quito, Colombia, y así sucesivamente. Ahora, vamos a los sucesos que ocurrieron dentro de estos periodos que acabo
de nombrar, ¿ya? Comencemos. Ahora, los patriotas estaban bien organizados. Tenían 3 puntos fijos. Yo les había comentado que el virreinato más rebelde contra la corona española era del virreinato de La Plata. Entonces, van a conformarse grupos independistas en Buenos Aires, se van a conformar también en Venezuela y también en México. Más o menos así como que 3 puntos estratégicos, ¿no? De todo lo que era el continente americano. Ahora, los realistas van a tener su búnker, ¿no? Su fortaleza, o se van a agrupar en el Virreinato del Perú. Y desde el Virreinato del Perú van a salir todas sus tropas a derrotar a los patriotas. Entonces, cuando Fernando VII vuelve, va a intentar recuperar todos estos territorios perdidos. Prácticamente toda América, menos Buenos Aires y Paraguay, volverán a manos realistas. Entonces, Fernando VII como que va a ser exitoso, ¿no? Su vuelta de todas sus colonias, pero las únicas que no van a volver a su poder van a ser Buenos Aires y Paraguay. Ahora, la lucha de los patriotas va a continuar. No es que ellos en la primera represalia de los realistas van a quedar quietos, no. Los patriotas desde Buenos Aires, que ella jamás la volvieron, desde que se independizó en 1810, jamás volvió al poder de los realistas. Entonces, desde Buenos Aires, dirigido por José de San Martín, van a liberar Chile y van a liberar, ¿no? Parte de Perú. Parte, lo voy a decir porque casi hasta lo último se va a mantener, ¿no? Apoyando al rey. Ahora, desde Venezuela van a salir dirigidos por Simón Bolívar y van a liberar Venezuela, Colombia y Ecuador. Y desde México se van a organizar para liberar todo Centroamérica. ¿Cuáles entonces fueron los 3 puntos estratégicos de los patriotas? Buenos Aires, Venezuela y México. Y miren que ahorita acabo de nombrar que casi el total de los países ya estaba liberado, ¿no? Solo faltaban algunos, la audiencia de Charcas, Bolivia. En 1824, ya casi que acabando, solo quedaba el Alto Perú o audiencia de Charcas en manos de los realistas. Sí, ¿no? Tiene lógica porque en la anterior les acabo de nombrar que prácticamente todos habían conseguido su independencia gracias a la ayuda de Buenos Aires, de Venezuela, de los ejércitos libertadores que salieron de Buenos Aires, Venezuela y México. Entonces, en 1824 todavía nosotros quedamos, solamente nosotros quedamos bajo las manos de los realistas. Y entonces se van a librar las últimas batallas. Se va a librar la batalla de Junín y se va a librar la batalla de Ayacucho. Y por fin vamos a derrotar a los realistas, quedando así América libre, libre del dominazgo, del sometimiento, de la esclavización, ¿no? Del robo de los recursos minerales por parte de la corona española. Y posterior a eso van a empezar a conformarse repúblicas independientes, ¿no? Entonces va a empezar a conformarse repúblicas independientes que antes dependían de la corona española. Ahora, voy a hacer un breve, eh, eh, una breve pausa ahí y me gustaría que tienen alguna duda con respecto a la guerra de la independencia, porque después viene la nueva conformación de los estados.
Y ya es prácticamente como un tema ya actual de lo que es la historia de América. Entonces, cuando ya finalizamos la clase, como que por ahí se pierde, ¿no? Esto que acabo de explicar, este punto que es la independencia. Entonces, me gustaría que si alguien tiene alguna duda con respecto a la guerra de la independencia, la pueda hacer en este momento para que lo pueda volver a explicar o alguna sugerencia o alguna acotación también, ¿ya? El primer grito libertario de América se da el 25 de mayo de 1809 en La Plata. La Plata era la capital de la audiencia de Charcas. Entonces, ¿cómo fue? Dice, ¿cómo el orden en el cual fueron liberados? Vamos a esta diapositiva, así. Bueno, entonces, fijemos tres puntos estratégicos de donde van a salir las tropas libertarias patrióticas. Buenos Aires, Venezuela y México. Entonces, los primeros que se van a liberar y nunca más van a volver al poder de la corona española van a ser Buenos Aires y Paraguay, ¿sí? Ahora, los tres puntos estratégicos van a ser Buenos Aires, Venezuela y México. Buenos Aires va a liberar Chile y Perú, o sea, van a salir tropas, ¿no? No es que van a salir tropas patrióticas desde Buenos Aires que van a liberar Chile y Perú, desde Venezuela van a salir tropas libertarias, ¿no? Con Simón Bolívar a la cabeza, ahí también está Antonio José de Sucre, que van a liberar Venezuela, Colombia, Ecuador, y desde México van a liberar todo Centroamérica. Hasta ahí, a ver, ¿alguna otra pregunta o algo que quisiera que vuelva a repetir? Los levantamientos comenzaron en 1809. Si bien los primeros levantamientos que fueron en La Plata, en La Paz, en Quito, ¿no? En Ecuador, fueron reprimidos, pero ya fueron los primeros levantamientos. 1809. Claro, y leamos como que la guerra de la independencia comienza, ¿no? Prácticamente desde esa fecha y finaliza en 1825, cuando ya nos liberamos de todo el poder de la corona española y empiezan a conformarse las nuevas repúblicas, ¿no? En 1814, España eh, va a recuperar su libertad de la invasión francesa, ¿no? El rey va a salir de la cárcel y se va a dar cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? En América, 1814. Y ahí va a comenzar la guerra como tal, ¿no? ¿Qué me decían, perdón, de la guerra? Claro, era guerra civil, porque en ese momento, acordémonos que la corona estaba en sus propios problemas, ¿no? Invadida por Francia. Entonces, aquí en América, el rey no estaba, ¿no? Al tanto, en realidad ni le importaba, porque estaba preso y tenía que lidiar con eso, ¿no? Entonces, era civil porque solamente se pelearon entre americanos, es decir, entre toda la gente que vivía, ¿no? Entre criollos, indígenas, ¿no? Eh, no había injerencia de la corona española. Ya después, ya en 1814 a 1825, la corona ya como tal ya apoya la guerra, ¿no? Enviando tropas, ejércitos, milicias, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Por eso es más sangrienta. Ya, ¿alguna duda más hasta la guerra de la independencia, chicos? Voy a ir a mi chat porque tal vez no estoy viendo.
Pero recordemos que en realidad es civil, claro, dice entre americanos, dice, ¿no? Entre americanos, pero ahí vivían también los españoles que vivían en América, ¿no? Los que eran autoridades en América. Por eso le decía, digamos así, como que los virreyes, gobernadores, capitanes generales contra criollos, contra indígenas, ¿no? Es una forma de decir. ¿Y se puede repetir sobre el primer grito de la independencia de América? Sí, 25 de mayo de 1809 en La Plata, lo que hoy es Sucre. Ahí se dio el primer grito libertario de América, ¿no? O sea, no solamente es un hecho histórico para nosotros como la historia de Bolivia, que fuimos la cuna de la libertad, sino para América en sí, ¿no? A ver, algo más, ¿qué más? A ver, ¿qué eran los patriotas? Los patriotas son, ¿no? Todos los ciudadanos que quieren autoridades americanas, ¿no? O sea, que quieren que se acabe el poder de la corona, el poder del rey en América. Ya, creo que hasta ahí. Bueno, creo que hasta ahí estamos bien, ¿no? A ver, sigamos. 1809, 25 de mayo de 1809. Ya, hasta ahí. Bien, entonces vamos a continuar. A ver, a ver, voy a volver a compartir mi diapositiva. O sea, dice, ¿por qué se pelearon en la guerra civil? En la guerra civil, que es la primera etapa de la guerra de la independencia de América, se pelean solamente entre ellos porque no hay injerencia de la corona, porque la corona está lidiando la corona española está lidiando sus problemas internos de invasión y su rey había sido tomado preso, ¿no? Entonces va a ser civil porque se pelean entre americanos, o sea, entre criollos, con los virreyes, con capitanes generales, o sea, gente que vive en América. Ya en la segunda etapa es cuando ingresa, ¿no? El poder de la corona a ya querer recuperar todos los territorios eh, liberados. Vamos a continuar. Ahora vamos. Entonces nos hemos quedado en que en 1824 se libra la última batalla, Junín, Ayacucho, los patriotas van a ser triunfadores, ¿no? Sobre los realistas, va a quedar América libre y entonces va a empezar la conformación de los países. Los países en esa instancia van a asumir estados con sistemas republicanos, independientes. Nadie, ninguno de los países va, digamos, por ejemplo, a ser monarquía o lo que, digamos, antiguamente, o colonia, ¿no? Todas van a conformarse como países independientes. ¿Herencia de quién? De Estados Unidos, que Estados Unidos fue el primer país en ser república y que cuando se conformó la república, creó su constitución política del Estado, escogió a su presidente y tal cual la figura de Estados Unidos la va a asumir el resto de los países republicanos en América. Y entonces se da los nuevos estados. Este es el último punto entonces en la historia de América. Ahora, en 1825, América ya estaba libre de toda presencia española. Se fueron, ¿no? Se fue, ¿no? Si bien algunos se fueron, hay otros que se quedaron, ¿no? Los que se quedaron tenían que asumir, por supuesto, ¿no? El hecho de que ya no existía el poder del rey y tenían que vivir bajo las nuevas condiciones de la república. Ahora, se van a formar repúblicas libres, independientes, que posteriormente se van a ir dividiendo, ¿no? ¿Cómo se van a dividir? ¿Se acuerdan de esos 3 puntos estratégicos, no?
Ahora, México, que había liberado, ¿no?, a casi toda América Central, que es la conexión entre América del Norte y América del Sur, es así como una pequeña masa delgada, va a dividirse eh, en varios países, ¿no? Pero lo primero que va a hacer en México es que México, Estados Unidos y Canadá se van a separar de América Central, porque cuando se independizó México, México independizó a toda América Central, entonces como que se convirtieron en una gran comunidad, pero luego, ya en la conformación de los nuevos estados, no, dijeron, nosotros allá, México, Estados Unidos y Canadá, vamos a hacer América del Norte. Y toda la conexión entre América del Norte y América del Sur va a ser América Central. Ahora, esa América Central se va a subdividir en países y van a nacer primero Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, ¿no? Costa Rica. Ahora, por supuesto, han surgido muchos más países, ya son, ¿no? Ahí está Panamá, Jamaica, Trinidad y Tobago, bueno, hartísimos más que Haití, ¿no? Y demás. Ahora, de la gran Colombia que había liberado Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, se van a subdividir en Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. Y ahí es un dato histórico. Ese dato histórico de que la Gran Colombia, porque así lo llamó Simón Bolívar cuando liberó, ¿no?, a ese territorio, esta es la idea que manejaban hasta hace un tiempo atrás el que ya murió presidente de Venezuela, que antes de gobernar Maduro era Hugo Chávez. Hugo Chávez, que era el presidente de Venezuela hace como unos 10 años atrás, más o menos, y Evo Morales, que también era nuestro presidente hace atrás, ¿no? Tenían la gran idea de que resurja la Gran Colombia, que había sido herencia del gran libertador Simón Bolívar. O sea, la idea de ellos era que se unifique nuevamente estos territorios para que se dé la Gran Colombia. Y esto solamente es un dato extra para ustedes, ¿no? Que algo como que nuestros presidentes anteriores quisieron retomar las ideas de Simón Bolívar, pero por supuesto en la práctica no se dio, ni creo que se vaya a dar, ¿no? Bueno, ya, empezaron a conformarse. Luego van a surgir otros países, por supuesto, desde la desmembración de otros, pero estos fueron los originales. México y Estados Unidos se separan de América Central se va a dividir en los países que ahora son, y la Gran Colombia se va a subdividir en los países que ahora son América del Sur. Continuamos. ¿Se acuerdan de Brasil? Que Brasil tenía una historia un tanto diferente, ¿no? A lo que pasaba, ¿no?, en el resto de las colonias españolas. Acordémonos, ¿no? ¿Se acuerdan que todo nuestro continente americano, dos países tienen una historia diferente? Brasil, que había sido invadida, conquistada por Portugal, y Estados Unidos, que también era una colonia británica que luego se va a independizar, ¿no? Y va a tener su historia aparte. Y bueno, el resto son colonias españolas. Ahora, Brasil, que fue, ¿no?, conquistada por Portugal, debió seguir un curso diferente, ya que se va a independizar de Portugal en 1822. O sea que se va a independizar 3 años antes que lo hicieran sus vecinas países. Ahora, Brasil, una vez se independiza en 1822, se va a convertir en una monarquía gobernada por el emperador Pedro I. Brasil siempre ha sido muy diferente a nosotros, ¿no? Porque, miren, ha sido esclavizada, ha sido gobernada por la monarquía portuguesa. ¿Y qué tal que cuando tiene su independencia,
tiene su libertad, adopta como sistema de gobierno nuevamente la monarquía, ¿no? Entonces, a diferencia de todos los demás, todas las colonias que vivían bajo la corona española, que asumieron la república. Bolivia fue república, Argentina república, Colombia república, Venezuela república, y así sucesivamente todas las que estuvieron bajo el poderío español se convirtieron en república. La única que no se convirtió en república en ese momento fue Brasil. Brasil fue una monarquía que obviamente al pasar los años va a acabar esa monarquía y va a ser en la actualidad una república, ¿no? En la actualidad es república. Bueno, esa es entonces la historia de Brasil. Brasil fue conquistada por Portugal y luego de su independencia se convierte en una monarquía. También por eso es que es uno de los así, ¿no? De los únicos países que no habla como idioma oficial el castellano o el español. Y, o sea, a veces pensamos, no, si es nuestra vecina, porque habla otra cosa, porque fue conquistada por Portugal. Sigamos. ¿Qué pasó luego de la independencia? ¿Cómo le fue a estos nuevos países que se están conformando? ¿Fue fácil la vida? ¿Fue bella? Ya, o sea, entre comillas, ya no tenemos presencia española o al menos ya no tenemos gobernadores españoles. ¿Qué pasó? Ahora, durante todo el siglo XIX, lo que va a pasar es una época de consolidarse. Nuevo para ellos, ¿no? No sabían cómo era la vida después de la independencia porque durante hartísimos años vivieron bajo el poderío español. Y si bien, ¿no? Es felicidad pura y todo que ellos ya no gobiernen, pero también va a ser un periodo un poco inestable, ya que es como que empezar de cero. Entonces, ¿qué hay que salir? Lo primero que tienen que salir estos países recién independizados es de la crisis económica que deja la independencia. Todas las independencias, todas las conclusiones de guerra, siempre suponen que haya crisis. ¿Por qué? Porque todos meten el poderío económico, militar, y cuando salís de una guerra o de una independencia, aún así ganés, salís en una crisis, porque le has metido toda tu plata, toda tu economía, todas tus milicias, ¿no? Y entonces lo que te queda es recomponerte desde cero. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Vamos con un punto a favor a través de su ingreso al mercado mundial. Bueno, antiguamente, cuando vivíamos bajo la corona española, se producía, ¿se acuerdan qué producíamos acá y se llevaban? Se llevaban el café, se llevaban la papa, el cacao, la plata, el maíz, bla, 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 y así vamos nombrando, ¿no? Se lo llevaba a España y lo vendía a otros países y la plata se quedaba en España y en América nada. Ahora que los países son independientes, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se llama ingresar al mercado mundial? Ahora ellas van a producir esa papa, ese cacao, esa plata, ese maíz. Lo van a sembrar, lo van a cosechar y lo van a vender directamente a los países europeos. Por ejemplo, Gran Bretaña. Gran Bretaña va a ser el primer país que va a comprar la materia prima que producían los americanos y ahora sí, a Gran Bretaña le va a dar un dinero a América y América la va a recibir para ella. Todo lo contrario que ocurría antes, durante la colonia, que la plata se iba para España. Ahora, como está ingresando dinero a América, ese dinerito le va a servir para poder reconstruirse de la crisis que estaba saliendo de la independencia. Entonces, el primer país que le va a comprar materia prima a América va a ser Gran Bretaña.
Luego le va a poder vender a Estados Unidos, que es un mercado importantísimo, y luego al resto de Europa. Por supuesto que todo va a ser, ¿no?, escalonado. No es que de la noche a la mañana vamos a ser felices porque ya somos independientes y listo. No, sino que va a ser una reconstrucción lenta, pero o sea, seguida, ¿no? Ya no va a haber tropiezos, ya no va a haber gente que le va a decir que el dinero se quede en España y demás cosas. Entonces, vamos a salir de la crisis ingresando al mercado mundial. Continuemos. En la parte política va a existir mucha inestabilidad. ¿Por qué? Porque van a haber enfrentamientos internos, llamadas también guerras. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que nos vamos a comenzar a pelear entre países vecinos. ¿Por qué? Primero, por los límites entre un país y otro. Segundo, porque este país quiere este territorio, entonces lo voy a invadir. Tercero, porque en tu país hay recursos naturales que yo lo quiero, lo voy a invadir. Entonces, por supuesto que si te invaden, vos también reaccionás y entonces se genera una guerra. Ahora, van a haber países como, perdón, van a haber guerras como el de la Triple Alianza, que fue entre Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay, y también la que todos conocemos, que es la Guerra del Pacífico, que se da entre Bolivia y Chile por los recursos del guano y salitre que existían en Antofagasta y en Atacama, que finalmente los vamos a perder y ese territorio va a pasar a manos de Chile. Y esta guerra del Pacífico la vamos a ver en la historia de Bolivia cuando estemos en el tema de las pérdidas territoriales. Entonces, en la parte política post-independencia, ¿qué va a haber? Guerras internas entre los países que van a pelear territorios y recursos. Sigamos. La independencia va a traer nuevos cambios para América, por supuesto. Ya empezamos con el ingreso al mercado mundial, que ahorita ya hablamos, pero luego de ingresar al mercado mundial y este nos traiga dinerito a América, va a empezar la modernización. Entonces ya va a llegar el desarrollo, ya nos van a traer, ya vamos a poder adquirir cosas, comprar modernización, cosa que antes durante la corona española no nos llegaba porque a ellos solo les interesaba vivir bien y que el resto nada. Pero en la parte social no se va a avanzar, ¿no? Como se hubiera querido. Dice, ya que mucha población va a estar excluida. ¿Saben a qué se refiere esto? Se refiere a que si bien ahora somos independientes, ya no tenemos a esos españoles que nos esclavizan, que nos torturan, nos dominan y listo, digamos, ¿no es? ¿Y a quiénes fueron a los que torturaban? ¿A quiénes fueron a los que dominaban y esclavizaban? A los primeros indígenas. Retomemos el primer tema. O sea, los que más sufrieron durante este colonizaje fueron los indígenas, que ellos fueron los primeros que vivieron en este territorio americano. Pero uno pensaría que en esta república independiente, que ya no vivimos bajo el mandato español, esos pobres indígenas que sufrieron sometimiento en las mitas, en las encomiendas y demás cosas, iban a poder tener libertad, iban a poder tener derechos, pero ¿qué tal que al comienzo de la conformación de la República, nuevamente estos indígenas van a ser sometidos, pero además van a ser discriminados y excluidos? Por eso es uno de los lemas que mucho se habla en Bolivia. En Bolivia, el discurso que hizo el surgimiento del partido político del MAS fue el tema de que los indígenas estuvieron 500 años excluidos y discriminados por esta república, porque los excluyeron.
porque no los tomaron en cuenta para, por ejemplo, para cargos políticos, para cargos públicos, porque los siguieron sometiendo para seguir trabajando en las minas, para seguir trabajando en obraje, para seguir trabajando en lugares donde solamente ellos tenían que trabajar. Entonces, ese tema de la parte social va a ser un tema pendiente que tiene que ir mejorando a lo largo de la vida del americano. ¿Listo? Continuemos. Ahora, vámonos a remontar al siglo XX. Durante el siglo XX, que vamos a ver, remontemos al siglo, entonces en el siglo XIX se consolidan los estados, ¿no? Ya se conforman en república. Ahora, en el 20 van a llegar transformaciones. Van a llegar transformaciones, van a llegar revoluciones y reformas importantes. ¿Cuáles son las principales reformas que se van a dar? La primera, la economía americana va a ser fundamentalmente de exportación de materia prima y productos agrícolas. Es decir, que cuando América ingresa en el mercado mundial, le va a ir muy bien. Entonces, esa venta de nuestros productos americanos al resto del mundo lo vamos a tomar como la principal economía que hará mover dinerito. Entonces vamos a empezar a vender materia prima, vamos a empezar a vender productos agrícolas. Pero como nosotros estamos años luz de, por ejemplo, Francia, Estados Unidos y demás, la industria va a demorar en desarrollarse, porque recién nosotros estamos haciendo materia prima, recién estamos conociendo cosas, entonces la industria va a demorar en nuestro país. Ahora, esa es la respuesta a que en algunos países de América Latina no seamos considerados países de tercer mundo, ya que nosotros en América tenemos ese desfase con respecto a otros países en desarrollo. ¿Mm? Imagínense, Estados Unidos comenzó su potencialidad desde 1776 y nosotros como americanos, sobre todo los Américas del Sur, comenzamos en 1825. O sea, ahí fíjense que hay casi 100, digamos que 150 años de fase, ¿no? Pero vamos a rescatar que hay ciertas naciones en América que han logrado desarrollarse. Es el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de México y Chile, que son considerados, ¿no?, países altamente desarrollados en América. Y miren que el desarrollo, yo sé que juegan muchos papeles, ¿no? Yo sé que ahorita le dije, pucha, tenemos un desfase de cuántos años con respecto a Estados Unidos. Pero ustedes miren, pero le dicen, miren cómo Argentina, México y Chile lograron, y nosotros como país, Bolivia, tercer mundo, ¿no? Ahí también juegan a favor muchos aspectos, sobre todo los gobiernos, ¿no? Entonces, tal vez hubieron en estos países gobiernos que se dedicaron a implementar mejoras, tecnología y demás a base de mucho esfuerzo. Y en nuestro caso hubieron países, diré, hubieron gobiernos que nos estancaron, que nos metieron en crisis, pero además el tema de las dictaduras, ¿no? Que en un ratito las vamos a ver. Entonces, ese es el comienzo del siglo XX en nuestro continente americano. Ahora voy a colocar mi batería. Continuemos. Estamos en el siglo XX. Vamos a hablar acerca de la parte política. Entonces, en muchos de los países de América del Sur, sobre todo en América Central, esa democracia con la que nacimos a la libertad no va a ser respetada. Y va a comenzar el inicio de largas dictaduras. Las dictaduras son el periodo negro dentro de la historia de América. La dictadura siempre es iniciada por golpes de Estado que son liderados por los militares. Los militares
son un poder esencial dentro de un Estado, pero en su momento los militares tomaban por la fuerza los gobiernos y a eso se les llamaba dictadura. ¿Cuáles dictaduras se dieron en América? La de Porfirio Díaz en México, la de Anastasio Somoza en Nicaragua, la de Rafael Trujillo en República Dominicana, la de Francois Duvalier en Haití, la de Fulgencio Batista en Cuba, la de Alfredo Stroessner en Paraguay y además juntas militares que se crearon en Guatemala y El Salvador. Casi que acabo de nombrar a toda América Central. Y miren que nosotros como país, Bolivia, no nos libramos, porque también tuvimos un periodo largo de dictadura de casi 15 años, que fue iniciada por René Barrientos, el que inició, y también hubieron otras dictaduras muy sonadas como la de Hugo Banzer Suárez y la de Luis García Meza. Ahora, ¿por qué son por qué decimos que las dictaduras son un periodo negro dentro de la historia de América o el país que le haya tocado? Porque las dictaduras son impositivas, acallan la voz, acaban con la democracia, no les gustan los partidos políticos, no permiten las elecciones, no permiten las universidades, las cierran. ¿Saben por qué? Porque las universidades y la educación son fuente de ideas, lo cual ellos no quieren porque quieren que la gente piense en lo que ellos dicen. Ahora, para sacar o para intentar sacar a estas dictaduras, van a originarse las revoluciones. Las revoluciones buscarán transformar a estos países en dictadura. Nombremos alguna revolución. Ahora, esperen. ¿Qué son las revoluciones? Las revoluciones están constituidas por civiles que se cansan, ¿no? De todo ese coartamiento que te da una dictadura y se levantan en contra. Lo único que tendrán serán las ideas y en algunos casos algunas armas, ya que la mayoría de las armas y poder lo tienen las dictaduras, o sea, los militares. Algunas de las revoluciones que se dieron, la Revolución de México, que se dio entre 1910 y 1917, la lucha de Augusto Sandino, que se dio en Nicaragua entre 1926 y 1934, y la revolución en Guatemala entre 1944 y 1954. Por último, y la más sonada, la revolución de Cuba en 1959. De estas 4 que acabo de nombrar, solamente saldrá victoriosa la de México y Cuba, y al decir victoriosa quiere decir que sacan del poder a la dictadura. Y ya las demás fueron reprimidas porque, por supuesto, ya sabemos que quien tiene el poder es el que más tiene armas, ¿no? Y los militares lo que más tenían en su poder era armas. Pero, ¿quiénes entonces surgen para sacar a las dictaduras? Las revoluciones. Y ahora, hablando de esas revoluciones exitosas, hablemos de una de las más sonadas, que fue la Revolución Cubana. Entonces, esta Revolución Cubana fue liderada por Fidel Castro. Fidel Castro. Ahora, cuando ingresa al poder Fidel Castro, va a transformar a Cuba en un país socialista. Entonces, va a adoptar un sistema socialista. Desde ese momento, dice, hasta 1980, ¿cuándo se dio la revolución en Cuba? 1959. ¿Y a quién sacó Fidel Castro? A Fulgencio Batista. Entonces, ingresa Fidel Castro en 1959 y hasta 1980 todo lo que pasaba en Cuba
será una gran influencia en América Latina. Ahora, ¿por qué hasta 1980 nomás decimos? Porque hasta ese momento fue su momento cúspide, vamos a decirlo así, ¿no? El socialismo perfecto, el comunismo, todo belleza, pero ya sabemos que todo sistema impositivo empieza a decaer, ¿no? Y ya sabemos que de 1980 a hoy, que es 2026, Cuba vive en una precariedad increíble, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema. Sigamos con la Revolución Cubana. Ahora, ¿cómo va a sostener su Revolución Cubana? A través de la creación de movimientos guerrilleros. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si hay esos militares que tienen armas y yo como civil no puedo hacer nada, lo que tengo que hacer es crear grupos guerrilleros. Los guerrilleros van a ser los que van a buscar la transformación, los que van a apoyar a la revolución, los que quieren sacar a la dictadura. Ahora, desde Cuba van a conformarse estos grupos guerrilleros y van a empezar a salir a otros países que viven en dictaduras para poder ayudarlo, para poder salir de ahí. Entonces, van a surgir movimientos guerrilleros, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Colombia y en Brasil. Uno de los movimientos guerrilleros que llegó a nuestro país fue liderado por Ernesto Che Guevara, que tenía, ¿no? La sola intención de poder, ¿no? Levantar a la gente para sacar a estos gobiernos que eran autoritarios. Pero aquí en Bolivia, Ernesto Che Guevara, guerrillero, va a ser, ¿no? Matado en La Higuera, ¿no? Donde queda en Valle Grande. Ahí está la tumba de Ernesto Che Guevara. Ahora, hablemos de un país de América Latina, Chile. Chile, vamos a ver su caso, Chile. En Chile llega al poder democráticamente Salvador Allende. Bueno, todo bien. Las transformaciones que inicia este Salvador Allende provoca que se den un golpe de Estado que va a ser dirigido por Augusto Pinochet. Augusto Pinochet va a ser el presidente de dictadura que va a gobernar más tiempo en la historia chilena, porque va a gobernar desde 1973 hasta 1990. Es decir, 17 años de dictadura va a vivir Chile. Por eso es que es muy sonado, porque fue un periodo largo hasta que finalmente lo sacan del poder y años más tarde muere. Ahora, estas guerrillas que hace ratito les había comentado que nacieron para apoyar a las revoluciones, también llevó a la instauración de otras dictaduras. Ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Perú y en Bolivia. Ahora, finalmente, en 1980 acaban las dictaduras y vuelve la democracia. Pero lamentablemente, estas dictaduras, ¿no? Van a traer problemas, porque, claro, a la dictadura no les interesaba la economía, no les interesaba la educación, solamente les interesaba que se mantenga en el poder las milicias. Ahora, una vez se van estas, van a dejar problemas. ¿Qué problemas van a dejar esta dictadura en América? Vamos en el punto de crecimiento de la población. Entonces, la población va a empezar a crecer, pero lamentablemente esta población no va a estar acompañada de acceso a salud, o sea, no van a tener medicamentos, no va a poder ingresar a un hospital, a un centro de salud, no hay educación, es decir, que
van a crecer niños sin poder acceder a un colegio, ¿no? Y tampoco servicios básicos, es decir, no tenían acceso a luz, a agua, ¿no? Que es lo más básico de la vida. Ahora, el analfabetismo y la falta de acceso a educación lo que va a traer, por supuesto, es pobreza. Entonces se van a ver crisis duras, va a haber falta de empleo, va a haber mala distribución de tierra, es decir, había de todo, ¿no? La estaba pasando mal América Latina, a pesar de que ya no estaban esos militares gobernando, ¿no? Pero estábamos viviendo las consecuencias, pobreza, falta de empleo, no había educación, no había servicios básicos, no había agua, no había luz. Pero si podemos hablar de rescatar ciertas cosas que pueden acompañarse, es que después de que empieza, ¿no?, a liberarse de estas dictaduras, empieza el proceso de consolidarse nuevamente de la democracia, la cultura va a tener un desarrollo, ¿no? Se va a empezar a desarrollar el cine, se va a empezar a desarrollar el arte, se van a empezar a desarrollar la ciencia, que es un punto muy a favor, pero hay un tema muy pendiente que va a ser el de la pobreza y el desarrollo humano como temas centrales que los países tienen que desarrollar después de este largo periodo de dictaduras. Y finalmente, esta ya es la última diapositiva, chicos, por si acaso, ¿ya? Finalmente, ya finalizando nuestro siglo XX, ahora ya estamos en el XXI, ¿no? En 1999 va a llegar al poder en Venezuela Hugo Chávez. Hugo Chávez va a proponer construir el socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque él va a decir, hay discriminación, los pueblos están olvidados, las dictaduras solo nos han traído problemas, y entonces tengo que continuar con el legado que fue iniciado por nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces, va a ser una gran revolución en Venezuela. Entonces, Hugo Chávez va a entrar al poder en 1999 y les cuento que Hugo Chávez está, espérenme, ahorita mismo les voy a decir cuándo finaliza, eh, cuándo finaliza. 2013. En 2013 finaliza su periodo porque fallece, les cuento. O sea, no es que él dejó el poder, porque miren, Hugo Chávez ingresa al poder en 1999 y deja el poder en 2013 porque tiene un cáncer terminal. Pero todo ese periodo fue para él, un periodo de revolucionar Venezuela. Ahora, él quería implantar el sistema socialista y que de ahí irradie al resto de los demás países. Pero les cuento que sí lo logró, porque logró irradiar ese socialismo a otros países. Por ejemplo, en Brasil, en 2003, cuando estaba en el gobierno Lula da Silva, en 2005, en Argentina, cuando gobernaban los esposos Kirchner, en 2006, cuando va a gobernar por primera vez Evo Morales en Bolivia, en 2006 también en Ecuador Rafael Ortega y en 2007 en Nicaragua en Daniel Ortega. ¿Qué fue lo que hizo? Hugo Chávez, desde 1999 hasta más o menos 2000, ¿no? 99, 2000, 2001, 2002, consolida su gobierno en Venezuela, que lo va a llamar la Gran Revolución o el inicio de la Gran Colombia y demás cosas, como así quería nuestro querido libertador Simón Bolívar. Y entonces va a empezar a contarle a su vecina país, Brasil, Argentina, Bolivia,
Ecuador y Nicaragua, aquí me está yendo muy bien, ustedes también implanten el socialismo. Y entonces el resto de sus demás países empezaron a adoptar los sistemas socialistas. Entonces, esa fue la tendencia durante el final del siglo XX, que todos estos gobiernos adopten el socialismo. Era una franja, ¿no? Todos eran socialistas. El único que no era socialista era Chile, ¿ya? Pero finalmente, cuando Hugo Chávez muere y de ahí llega al poder Maduro, empieza a caer el sistema socialista en Venezuela. Y entonces es como que en automático cae Venezuela y entonces después Brasil, Argentina. ¿Por qué? Porque si bien del 2000 hasta más o menos el 2010 el socialismo estaba perfecto en América Latina como un nuevo sistema donde los pueblos olvidados, rezagados, ¿no? Estaban teniendo poder, se volvía a dar el poder a la clase obrera trabajadora y demás cosas. Ya sabemos, pues los sistemas empiezan a decaer cuando son muy, cuando ya están teniendo otras intenciones. Entonces, más o menos de 2000 a 2010, perfecto el socialismo, pero ya empezó a decaer y peor cuando muere Hugo Chávez. Y entonces, por ejemplo, Lula da Silva, que estaba perfecto, cae y entra otro gobierno de tendencia capitalista. En Argentina, recién nomás ha caído el sistema cuando ingresa Milei, ¿no? En Bolivia cae el sistema cuando ya el masismo acabó con todos nuestros recursos. En Ecuador ya no está Rafael Ortega y en Nicaragua es el único país donde aún se mantiene el sistema socialista, pero además porque viven bajo una dictadura. Ahora, ¿cuál es la conclusión de este último tema? La conclusión de este último tema es que a finales del siglo XX se introduce el sistema socialista en casi todos los países de América. El socialismo fue como la gran salvadora de esos pueblos rezagados e indígenas que dijeron, seguimos siendo esclavizados, seguimos siendo olvidados por esta república, entonces ahora apoyamos que llegue el socialismo. Pero el socialismo se estiró demasiado y empezaron a llegar graves crisis económicas que fueron saliendo de a poco en cada uno de los países. En la actualidad, en la mayoría de los países que acabo de nombrar, ya no hay sistema socialista. La mayoría ha adoptado el sistema capitalista como un recurso para poder salir de las graves crisis económicas en las que estaban atravesando. En la actualidad son, ¿no? Bolivia está en un ingreso a un sistema capitalista, Chile también, Argentina con Milei lo está haciendo, Lula da Silva está ahorita en el poder, pero ya no tiene un extremo al socialismo, creo que ahora está en el medio, ¿no? Venezuela tiene una nueva historia, ya sabemos que Venezuela está en una transición de gobierno, de salir del gobierno impositivo de Maduro a uno de Delcy Rodríguez, ¿no? Creo que el único país nomás que actualmente vive bajo una dictadura es Nicaragua y bajo un sistema socialista como tal es Cuba, el único país americano, digamos, ¿no es? Que mantiene el sistema socialista, pero ya sabemos que en Cuba viven en una precariedad absoluta, ¿no? Y es difícil su situación, ¿sí? Bueno, esta es la última diapositiva, chicos. Hasta ahí, entonces vamos a hacer entonces un cierre y por favor quisiera dudas y preguntas con respecto a la conformación de los nuevos estados. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta con respecto a esta segunda parte que fue la conformación de los nuevos estados después de salir de la independencia con la corona española. ¿Tienen alguna duda?
1825 se forma como República Bolivia, ¿no? El 6 de agosto de 1825. Por eso es que nosotros es un día feriado para nosotros, ¿no? Ahora, nosotros como Bolivia comenzamos como república hasta el 2006, cuando se cambia la constitución política y en el 2007 ingresa, ¿no? El nuevo sistema de gobierno el nuevo sistema de Estado, perdón, que es el Estado plurinacional, que es el que el 22 de enero festejamos, ¿no? Eso lo vamos a ver, pero en Historia de Bolivia, no se preocupen. A ver, ¿qué más dudas tienen, chicos? O igual pueden aportar, ¿no? Si quieren. Entre comillas, hasta ahí es el primer parcial con lo que corresponde a la materia de historia. Ahí finaliza la historia de América. Dice, una consulta, todo lo que se está avanzando de estas tres unidades de entrar en el examen es que escuché que no sale casi la mayoría de que se avanzó. ¿Cómo podrían saber que no se, o sea, cómo podrían saber que no va a ingresar si todavía no hemos avanzado, no han dado ni el primer parcial, chicos? No se dejen llevar por lo que les dicen. Ustedes enfóquense en lo que los profes les estamos haciendo repasar, porque se nos ha dicho siempre que lo que el contenido va a ser las preguntas, ¿ya? Dicen este tercer tema, ¿cómo se llama? Historia de América. Bueno, eso de la unidad de grupo seguro lo van a mandar los administradores, ¿ya? Sí, el 6 de agosto de 1825. Más específico, por favor, eso, Evelyn. ¿Cómo afectó esto unir los países de ejemplo? ¿Cómo? No entiendo muy bien, por favor. Claro que sí, son opciones múltiples, que ya les van a explicar, no sé, ¿cuándo van? Creo que el jueves van, ¿no? A hacer el biométrico. Sí, ¿no, Rebeca? El jueves van. Excelente. Sí. Como decía, disculpe el biométrico, no lo escuché bien. Es que ellos hacen el biométrico de los jueves, ¿no? Sí, el jueves es 29, ¿no es cierto? Sí, Y sí, el 29. Entonces es ahí les vamos, obligatorio, jóvenes. y sí, claro, o sea, ustedes no van a responder nada, pues no, o sea, no van a responder, van a escribir, perdón, van a escribir, todo es opción múltiple. La unidad 3 no la envían todavía, claro, porque entre comillas la estamos acabando, seguramente por eso no se las han enviado. Hay que tener paciencia, ¿ya? Paciencia. Bueno, pero de todas maneras, la unidad 3 o tema 3 vamos a decirle, ¿no? De historia, corresponde a lo que es, a ver, como les dije, para que sea un fácil estudio para ustedes la historia de América, tienen que dividirla en las cuatro etapas. ¿Cuáles son las cuatro etapas de la historia de América? América prehispánica, o sea, todas las culturas, civilizaciones que vivieron antes de la llegada de los españoles. La segunda etapa es América colonial, donde es descubrimiento, conquista, expedición y colonizaje. El tercer punto es la independencia, la que vimos hoy, y el cuarto punto es la conformación de los nuevos estados. Así tiene que ser para que si ustedes no se olviden, para olvidar fechas y acontecimientos. Le dicen un día antes, vamos a hacer un resumen rápido de todo el tema 1, 2 y 3. Claro, mañana. Está pronosticado que el día de mañana tengamos que hacer el resumen del tema 1, 2 y 3, porque ya el jueves no tenemos clase y el viernes ya dan el parcial, o el examen, perdón, es que yo le digo parcial. Sí, claro, en el primer examen se dan de las cuatro materias, no es que das por, las cuatro te van a salir ese día. Dice, ¿por qué el sistema solita siempre termina estudiando?
Porque tergiversan, ¿no? Dice, ¿por qué el sistema socialista siempre termina deteriorando un país? Porque lamentablemente los líderes ocupan la bandera de crear expectativas en pueblos sometidos y finalmente ellos tergiversan la teoría y como que o sea, como se aprovechan, ¿no? Se aprovechan de todo eso que la gente cree en ellos y van aprovechando cuando están en el poder, ¿sí? Entonces, todo es bien bonito, todo es lindo en la teoría, ¿no? Pero cuando el líder está en el poder, se olvida de todo eso bonito que antes le creyeron y entonces empieza, ¿no? Empieza a gustarle el dinero, empieza a gustarle los terrenitos, empieza a gustarle todo eso, y entonces ahí automáticamente se olvidó el socialismo, ¿no? La verdad es que sí, la mayoría ha terminado deteriorando los países, pero es por lo mismo que yo les expliqué. Es muy difícil que